Espero que le haya gustado estar recitado por el mismo poeta. Y vean qué fuerza que tiene. Y esa mujer que no tiene nada y solo tiene para entregar a su hijo sin barba. Ese es el esfuerzo del pueblo cuyano, de Argentina entera, por supuesto, pero cuyo sobre todo. ¿Saben cuántos hombres, cuántos cuyanos entregó esta patria para la independencia? Unos 7.000 hombres. De esos 7.000 hombres, que habían esclavos, que fueron liberados, muchos de ellos, de esos 7.000 regresaron a Buenos Aires 7 murieron en distintos lugares, o posiblemente algunos se quedaron en Chile o en el Perú, pero 7 regresaron a la Argentina. El esfuerzo del pueblo argentino cuando encontró que había alguien que los convenció, que San Martín, que esa obra era importante y necesaria. Convencer, si ustedes buscan la palabra, es, sepárenla, con vencer. Vencer con, no con la fuerza, sino con palabra, con el convencimiento, diciendo esto es importante. Dejemos de lado, si puede seguir el avance, se hace por distintas divisiones, 1817 a 1818, no me voy a quedar en estos detalles, pero lo importante es que el ejército de San Martín cruzó por distintos pasos y logramos en su mayoría vencer en las batallas con soldados extraordinarios. Uno de ellos de los militares como Nacero, Caballo, son hombres valientes, pero uno que se destaca por su genialidad, y hay libros escritos sobre él, es Mariano Necochea. Mariano Necochea es muy querido, es uno de los héroes más importantes del Perú. En una de las batallas, luchando ya después en el Perú, quedó lleno de heridas, todo su cuerpo, y su esposa, que no era su esposa en ese momento, esto va como anécdota también, que había sido esposa de un militar realista de muy alto rango, pero él era de por sí mujeriego, y logró conquistarla en Chile y se enamoraron, y el otro hombre, el español, sufría, tenía la vena hinchada porque no podía soportar haber perdido a su esposa. Sin embargo, bueno, siguieron juntos hasta el Perú, y dice que cuando la única manera de curar las heridas de Necochea, que había perdido un brazo, todas las piernas, y estuvo en cama 6 meses, fue sacarle la pus con la boca, le sacaba esa pus, pero pudo sobrevivir. Pero en la historia de la independencia, Mariano Necochea se destaca por su osadía. En una batalla ahí, al límite con Chile, peleando para recuperar Chile, se avanzó y logró vencer a los españoles cuando no había posibilidad de hacerlo. Pero era tan valiente que más de una vez hubo un debate con uno de los otros militares argentinos, creo que era Lavalle. Estaban indecisos porque había que pelear contra españoles en un lugar determinado, ni recuerdo ahora la batalla. Estaban indecisos. ¿Avanzamos? No avanzamos. ¿Avanzamos? No avanzamos. Y Lavalle decía, no estamos en condiciones, no tenemos suficientes hombres. Y Necochea dijo, yo doy el primer paso, vamos a avanzar. Y ahí fue que dijo otro soldado, dice, vamos todos, está en Necochea, porque hay que pelear como compatriotas que son. Y Lavalle, que tenía mucho orgullo, dijo, yo no me quedo atrás. Y siguió detrás de Necochea a pelear y vencieron en esa batalla. Propios de hombres, no héroes, hombres valientes, que casi olvidados hoy, que no se rescatan ese actos heroicos extraordinarios, fuera de ser. Pero bajemos, y ya voy terminando. Lamentablemente, también en la guerra hay miserias, hay actos heroicos y miserias. Después de la conquista de Chile, el ejército de los Andes regresa en parte a Mendoza a descansar, a visitar a los familiares,
porque hay que prepararse para luchar a Perú. Pero no hay suficiente dinero, hay que pedirlo a Buenos Aires, Chile tampoco quiere ayudar. San Martín también regresa. ¿Y qué sucede? Manda las divisiones, batallón número 11 lo manda a San Juan, otro batallón a San Luis y otro queda acá en Mendoza, porque ya San Martín se daba cuenta que podían levantarse, se podían empezar a pelear entre ellos, como ocurrió efectivamente. En 1820, que se produce la anarquía, la crisis del 20, anarquía en la República Argentina, en nuestro territorio, se produce una explosión. Las provincias empiezan a separarse y San Juan es una de ellas, que se separa de la intendencia de Cruz. De ahí nace un tal Corro que coloca a un militar, era soldado, pertenecía al batallón, y Corro quería tomar la ciudad de Mendoza por diversas razones, pero bueno, una de ellas era porque estaba aliado a un chileno que era apellido Carrera, que luego lo van a fusilar, como fusilaron otro Carrera. Este Carrera tenía una mentalidad localista, quería recuperar Chile sin pensar en un proyecto continental como pensaba hacerlo San Martín. Quería y se había convertido en un enemigo a muerte de San Martín, y para ello buscaba el apoyo de los argentinos para destruirlo a San Martín. Y en esa está esta situación. San Martín se encuentra con con provincias anarquizadas que no las puede controlar, y aparece, Corro, la batalla Corro, que decide avanzar hacia la ciudad de Mendoza, y de Mendoza el otro ejército, otro batallón, avanza, y en Jocolí ocurre en el año 20 un enfrentamiento. No vamos a llamar una gran batalla, no sabemos cuántos murieron, pero hubo un enfrentamiento donde fue derrocado este militar de nombre Corro. Siguió, avanzó, parece que no fue derrotado totalmente, y en el Algarrobal negoció con las autoridades mendocinas, le pidió ocupar el regimiento. Godoy Cruz, que era el gobernador de la provincia, no le aceptó y finalmente optó por regresar a San Juan. Lo siguieron los militares mendocinos, por decir así, y lo vencieron sobre el río San Juan. ¿Qué significado tiene esto? Que en Mendoza había una disputa muy grande en la clase dirigente, entre aquellos que eran de origen liberal, progresista, que pensaban en el progreso indefinido, que había que traer todo el espíritu de Gran Bretaña y de Francia, unido con el espíritu de Rivadavia, los unitarios. Y estaba otro grupo que le llamaban los pelucones, conservadores, más identificados con los caudillos o federales. Este grupo de federales habían sido perseguidos por Godoy Cruz y todos los liberales, y se sentían oprimidos, angustiados, y por eso se unieron a Corro, no porque apoyaban a Corro, sino porque querían sacarse de encima a los liberales que los oprimían. Piensen en esa época, la década del 20 en adelante, cuando llegaba un gobernador federal o unitario al mando, ¿qué hacía? Lo primero que hacía era pedir compensaciones por los gastos ocurridos en la provincia. ¿Y a quién se las pedía? Al que había sido derrotado. Entonces le usurpaban las propiedades, los obligaban a pagar montos altísimos, de 30.000 pesos, 50.000, depende la capacidad que tuvieran, a entregar armas. Por lógica, al tiempito nomás, los federales o los unitarios vencían, y esos mismos hacían los otros en contra de sus enemigos. Los que perdían, no solamente que perdían propiedades, sino que se veían obligados a emigrar, a irse a Chile. En esta disputa ocurrió la batalla de Jocolí. Esa es la ubicación. ¿Qué trascendencia tiene, más allá de que poco se sabe? La trascendencia está que hay un poeta, en ese entonces se escriben 3 poesías, un cielito,
que sería este, y ahí ven en el cielito publicado en forma inmediata, al final, el plano de Cocolí, la sangre que allí ha ocurrido, son testigos que un cuyano puede más que 1000 bandidos. Los bandidos son aquellos, los federales, los bárbaros, los que no tienen la civilización, porque ellos se consideraban los cultos, los civilizados, los unitarios. Pero inmediatamente surgió otro texto, bueno, que lo escribió Juan Gualberto Godoy, que también parece que estuvo peleando del lado de los mendocinos. Juan Gualberto Godoy es uno de los primeros poetas de la región, considerado así, efectivamente, y escribió este otro canto. Ahí, le pongo nada más, se llama Confesión Histórica, es mucho más largo el texto, le pongo ese texto nada más. Por no tener mis tropas, al Chañar y Cocolí, guerrillas que acogieron para mi nombre sufrieron, lo nombran a Cocolí. Y quien está relatando eso es un encuentro entre un abuelo en un fogón y este señor Corro, que llega a ese fogón en retirada y le relata sus andanzas. Pero ¿qué hace Juan Gualberto Godoy? Todo lo que dice es negativo hacia Corro. Este Corro es un ignorante de clase baja, que es incivilizado. ¿Por qué esa mentalidad? Porque el pueblo mendocino pensaba que al avanzar Corro con sus soldados iba a destruir toda la ciudad, los iba a esclavizar. Se creó un ambiente particular. Esta poesía pasó el tiempo en un texto largo y se perdió por escrito, pero muchas personas la sabían y la empezaron a relatar en forma oral y se la empezaron a transmitir a sus hijos y a sus hijos, y así llegó al siglo XX y empezaron los especialistas en literatura a preguntarse: ¿pero ha existido el texto? ¿Ha existido? Porque está. Sí, lo dice el hijo de Domingo Sarmiento, pero no se encontraba. Y empezaron a buscarlo: archivo de Mendoza, archivo de Santiago de Chile, archivo de Buenos Aires, y no aparecía. Se encontró en 1963 el texto completo en un archivo. ¿Saben dónde? En Brasil, en Río de Janeiro. ¿Cómo fue eso? No se sabe. La cosa es que dio origen a un libro escrito por un especialista en literatura analizando el texto de Godoy, que trata específicamente de Cocolí, de esa batalla. Es insignificante. Usted dice Cocolí, pero si lo envolvemos, lo vamos a ubicando en el contexto histórico nacional e internacional y en la cultura, ven ustedes cómo va resaltando y apareciendo toda su dimensión. Bien, hasta allí vamos a dejar porque podemos prolongarnos. Solamente le quería recordar eso, de que tienen ejércitos que está instalado en Cocolí. Se hace tal cosa, se manda una nota pidiéndole que por favor persigan a 5 presos que se han escapado de la cárcel y están ubicados en esta zona. En esta zona de Cocolí, y se empezó, como había un caudal de agua, se empezó a cultivar toda esa región a través de los arroyos y se plantó trigo y otros cereales. Y fue una zona muy rica, pero posteriormente, con la llegada de los inmigrantes y el mayor aprovechamiento del río Mendoza, las lagunas comenzaron a desaparecer y Cocolí ya quedó ahí un poco a la deriva. Esa es la realidad.